Lamentablemente seguimos con indefinición, se está trabajando en las comisiones, lo último fue la exposición de los representantes inquilinos en la comisión, en el plenario de comisiones. En el Senado, previo habían expuesto los representantes del sector inmobiliario, pero todavía no hay dictamen, se postergó hasta la semana que viene, quizás el miércoles o jueves de la semana que viene haya dictamen, no hay acuerdo, así que lo más probable es que haya un dictamen en mayoría y un dictamen en minoría. Aparentemente se está tratando de lograr un consenso. Si fuera algo distinto a lo que llegó al Senado, el proyecto que llegó al Senado, volvería a diputados y después entra en juego quién consigue los 2/3 para lograr aprobación o no, sin reforma. Todo un trámite legislativo que la verdad que creo que en este momento es lo que menos le interesa a los afectados de esto, ¿no? Que son por un lado los inquilinos y por otro lado los propietarios. Los dos son rehenes de este movimiento político que se da cada vez que hay elecciones. Empezamos a hablar de la ley de alquileres, es imposible que se trate antes, el reclamo es permanente, pero se empieza a tratar cuando hay periodo electoral. Y un Senado que prácticamente no trabajó este año, una Cámara de Diputados que trabajó muy poco, y temas tan sensibles que no se resuelven. Esto es algo que debería resolverse rápidamente. La realidad es que vos escuchás lo que se expuso ahora de ambos sectores, es lo mismo que se expuso el año pasado, que se expuso el anterior y que se expuso de que inició el debate de esto, que data desde 2016. Las cartas están sobre la mesa. La normativa actual ha hecho que se retiren inmuebles del mercado. Para los propietarios el porcentaje de ingreso es mínimo, pero para los inquilinos es muchísimo lo que tienen que pagar. Así que las soluciones de fondo, como ya hablamos varias veces, distan mucho más de lo que puede solucionar esta ley. Va a generar un alivio pequeño, algunos inmuebles van a ingresar, van a estar un poco más motivados quizás algunos sectores, pero no va a ser una solución de fondo y la realidad es que nadie habla de soluciones de fondo. Sabemos, por ejemplo, que las líneas de crédito existen, pero son muy pocas. Nuestra provincia con gran esfuerzo está otorgando las líneas del Banco de Córdoba, que ayudan mucho, hay muchas operaciones que están haciendo con eso. Ahora creo que en febrero se retoman, pero a nivel nacional, excepto los Procrear, no hay nada de línea de crédito y deberían ser el triple o el cuádruple, que sabemos que es una utopía por la situación económica del país. Tampoco hay soluciones desde el Estado. En muchos países el Estado tiene viviendas con distintas denominaciones, viviendas sociales. Distintas denominaciones son viviendas en alquiler. El mismo Estado construye para alquilar, porque es muy fácil hacer lo que se pretende hacer acá, que es regular sobre terceros, donde obviamente siempre existe una regulación, pero cuando esa regulación es tu margen de ganancia va a ser mínimo, ¿cuál es el resultado? Que se cambia de actividad comercial. Y el alquiler, por parte del propietario, es una actividad que la utiliza para tener un rédito mayor o menor según la cantidad de inmuebles. No es lo mismo el jubilado que tiene un departamentito al fondo de su casa que una empresa que tiene 20, 30 o 50 inmuebles. Pero si esa actividad comercial no le es redituable o le es menos redituable que otra, la va a cambiar y esto va a generar que haya menos inmuebles. Entonces el Estado, igual que cuando interviene con el campo, cuando interviene con la industria automotriz, cuando interviene con cualquier actividad económica, que genera que se planche. Y es lo que está ocurriendo con esto. ¿Quieren regular los precios de una forma X? Se puede hacer con viviendas propias. El Estado debería definir este sector que no tiene posibilidad de acceso. Generemos viviendas con valores bajos. Pero no se hace ni va a haber posibilidades. Sabemos la situación económica del país. Hay que definir, hay que segmentar. Córdoba, por suerte, nosotros tenemos algo que ya lo tomamos como propio, pero es la exención del impuesto de sello para la vivienda, que no está en todo el país. Alguna alternativa que surge cuando se habla con representantes de distintas provincias sería que quizás los códigos de fondo, el Código Civil y Comercial, permita que cada provincia regule sus plazos mínimos de locación, porque no es lo mismo la realidad en Cava, que en Córdoba, que en La Rioja o que en Mendoza. Recordemos que esto que estamos viendo ahora surge en gran parte porque los diputados, los senadores ven la realidad de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, y no ven lo que pasa en el interior del país. Los grandes abusos que se producían, donde se pedían 7, 8 meses para ingresar, no se daban en otras zonas, no se daban en el interior. Quizá en algunas ciudades, pero en el interior no se daban. Y toman esa realidad para legislar en todo el país. Así que un panorama muy amplio, donde lamentablemente no se toma el debate con la altura que debe ser. Vimos en diputados un diputado que en su exposición confundía al inquilino con el propietario, al locador con el locatario.
Vemos errores así muy importantes, que esto termina en normas que no resuelven nada, donde hoy las dos partes tienen su problemática. Obviamente, el que no puede acceder a una vivienda está en una situación de vulnerabilidad gravísima, pero también el que invirtió toda su vida para tener 1 o 2 inmuebles en alquiler. Saquemos de ecuación los grandes locadores que en nuestra zona no tenemos, pero en las ciudades sí se dan por ahí que tienen 50, 60, 100 inmuebles. En nuestra zona no tenemos. Pensemos que acá la gran mayoría tienen 1, 2, 3 inmuebles y esa persona invirtió toda su vida y hoy no solo tiene una baja renta que podría ser circunstancial, sino que lo están demonizando, los medios lo atacan, las agrupaciones lo atacan. Y toda esta brecha nació desde el movimiento político, no nació desde... Porque el inquilino real no está en eso, no está demonizando a su propietario de la forma que lo hacen los medios, y el propietario real también lo cuida al inquilino que le cumple. Se creó un conflicto que no existía con fines políticos hace muchos años, y esto sigue, lamentablemente sigue, sin solución, y la realidad es que esto, si sale la norma como salió de diputados, quizás mejore muy poquito. Veremos qué pasa si se modifica en senadores, pero no va a ser una solución del problema sin duda. El proyecto de diputados reducía 2 años la duración del contrato y la actualización cada 4 meses. Exactamente, exactamente. Recordemos siempre que nada de esto está vigente. Hoy sigue siendo lo que estaba la última modificación, 3 años, actualización anual. Siempre hablamos de vivienda, o sea, todo esto que estamos hablando es de vivienda. Si tenemos que hablar comercial es otra realidad y otro análisis. Pero hoy tampoco tiene mucho sentido analizar las reformas que se están estudiando porque no sabemos cuáles van a ser. Hay que ver después de todo este debate que se dio, que resuelven en senadores. Pero por más que mañana tengamos las modificaciones que se den con una inflación que en el mejor de los casos va a ser del 120%, y donde la presión tributaria no afloja, y donde se dan muchas situaciones, ¿no sigue siendo un mercado interesante para que masivamente inversores se vuelquen a construir inmuebles para alquiler permanente o para que los particulares compren más inmuebles o construyan para alquiler permanente? El primer problema es el que afecta a toda actividad económica del país, la inflación, el bajo salario, porque la realidad es que para el inquilino es mucho lo que tiene que pagar, es mucho, pero porcentualmente para el dueño del inmueble es poco, y eso no se soluciona aumentando, porque es tan simple como que si vos aumentás el valor de alquiler y la otra parte no la puede pagar, es inviable. Acá hay que recomponer el salario. Para empezar a recomponer todo es imposible con la inflación actual, y es un tema que excede enormemente lo que podemos hablar en este momento y mi capacidad de análisis como corredor inmobiliario, ¿no? Pero es la diaria que uno ve y donde lamentablemente, como te decía, no creo que esto sea una solución importante. Va a ser un pequeño parche, pero por ejemplo en este mercado donde vos tenés personas que tienen 2, 3 inmuebles y donde muchos tienen una segunda vivienda de alquiler dentro de su propiedad. Esos propietarios siguen alquilando a pesar de todo. O sea, ese inmueble está en el mercado. Esto no va a hacer que esos inmuebles salgan o que ingresen. Sí se da el caso de aquella persona que tenía un segundo inmueble, aquel propietario que compraba un segundo inmueble independiente y lo vendió y se compró a lo mejor un local comercial, lo vendió e invirtió en otra opción. Durante el gobierno pasado era más negocio invertir en la timba financiera que en otras cosas. Es muy complejo el panorama y no tiene una pronta solución, lamentablemente. Se mencionó el debate en la posibilidad de congelar los precios durante los 6 primeros meses después de aplicar la ley. Ese es un pedido de algunas agrupaciones de inquilinos, no de todas, es de algunas de ellos, y sería una locura. O sea, con una inflación como tenemos, sería una locura. O sea, va a beneficiar a un sector, pero cuando termine la medida se van a retirar muchísimos inmuebles del mercado. Ya hay varios antecedentes en el país hace varios años en ese sentido y nunca fue bueno el resultado posterior. Son pequeñas curitas que en el momento que estamos se aplican como para ver quién saca un voto más, un voto menos, igual que muchas declaraciones que dan tanto los que están en el gobierno como los que no. Pero son eso, pequeñas curitas, no solucionan el problema en fondo.